¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Juan Guaidó acaba de ser entrevistado por Bloomberg. Está calientico, hace pocas horas atrás. Y allí Guaidó ha planteado una oferta de última hora. Él dice haber hablado con el país de las hamburguesas. Y le ha planteado al gobierno de Venezuela que están dispuestos a rebajar, a quitar, a levantar algunas sanciones, incluso algunas sanciones a funcionarios públicos que están ahorita mismo bloqueados por estas sanciones, incluso antes de sentarse a la mesa de diálogo. Según dice Guaidó, es la mejor oferta que están presentando de última hora. Es decir, la condición número uno es que el gobierno de Venezuela regrese a la mesa de diálogo. Resulta que Bloomberg se comunicó con los gringos, con la Cancillería gringa, y, oh sorpresa, la Cancillería gringa le dijo a Bloomberg que ellos no tienen contemplado levantar sanciones a Venezuela, ni mucho menos antes de un hipotético regreso a la mesa de negociaciones. Que una vez que regrese el gobierno de Venezuela a la mesa de negociaciones, entonces se plantearían la posibilidad de acuerdo a esos pactos que se generen allí. ¿Qué te quiere decir todo esto? Número uno, que Guaidó anda en un estado de nerviosismo tremendo. Número dos, que está viendo cómo se acerca su hora, porque el gobierno de Venezuela ha venido paso a paso acercándose para meterle los ganchos a Guaidó. Y número tres, Guaidó está lanzando ofertas sin que se lo hayan autorizado, porque recuerden que Guaidó y el interinato es simplemente un títere de los gobiernos extranjeros. Entonces, en estas últimas horas hemos notado cómo el discurso de Guaidó se vuelve repetitivo, se vuelve muy, ¿cómo se llama eso? Muy desesperado, muy nervioso ante esas posibilidades que hemos planteado. Hay que recordar lo siguiente: Guaidó está haciendo todo esto para salvar su pellejo, porque él sabe que si el gobierno regresa a la mesa de diálogo en México, va a tener un punto a favor de que probablemente no le puedan meter los ganchos. Es decir, él está tratando de obtener un salvoconducto. Incluso, si tú te fijas, las últimas horas de Guaidó, los últimos días del interinato, le ha dado entrevistas a Raimundo y todo el mundo, a Bloomberg, al diario ABC, a otros medios comprometidos con el interinato y que odian a Venezuela, pero que han jugado un papel y un rol preponderante en toda esta etapa del interinato. Fíjate otra cosa, otro dato para que tú lo tengas en consideración para los distintos análisis. Otro dato es que los gringos saben que el interinato fracasó y que en estos últimos 5 años lo que han recogido del interinato y de la oposición venezolana ha sido dispersión, corrupción, robo, desunión, desesperanza, potes de humo, paquetes chilenos, mentira tras mentiras. Y la mayoría de esos líderes se han vuelto multimillonarios con el negocio de Venezuela. Lo saben los gringos. Por eso mandan a la CIA a hablar con el gobierno de Venezuela. Por eso hay unas negociaciones para ver si liberan a Saab, y sería el detonante o la mecha que facilitaría el regreso del gobierno de Venezuela a la mesa de diálogo. Pero Guaidó anda tratando de forzar ese regreso para él salvar su pellejo. Y eso lo sabe el gobierno de Venezuela.
que hasta los momentos, según ha dicho, no va a caer en provocaciones del interino y que se está tomando su tiempo para mover la siguiente ficha. No está apurado hasta ahora, pero sabe que la gente quiere que le metan los ganchos a Guaidó y a todo su séquito, pero el gobierno, dicen, no se puede apresurar ahora en este tiempo, ya que ha aguantado tanto para tener a Guaidó allí a patemingo. Ahora no se van a desesperar, quieren esperar el mejor momento para dar el jaque mate a Guaidó y a toda su serie de interinato. Por ahora, el gobierno ha dicho que se va a concentrar en renovar el TSJ, en estimular la economía, en despejar el camino de la corrupción para el 2024, fecha de las elecciones, y en seguir maniobrando todo esto de la improcedencia del revocatorio que dejó una vez más tocada a la oposición venezolana. Ese es el panorama que tenemos ahorita, en la actualidad, ahorita, ya. Guaidó lanzando ofertas como loco para buscar un camino que le dé tranquilidad y que no le pongan los ganchos, y el gobierno esperando su momento para darle el jaque mate al señor Juan Gerardo Guaidó Márquez. Déjame todos tus comentarios, tus puntos de vista para seguir analizando este hecho. Muchas gracias y será hasta la próxima.